Tele13 Radio, T13 en vivo y todas nuestras plataformas. Hoy con el alcalde de Providencia, Jaime Belolio. Jaime, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Un gusto, pues. No vamos a hablar de permisos ni unas cosas que tenemos con los estacionamientos acá afuera. Vamos a hablar de política. Tenemos que remarcar acá afuera, ¿verdad? Está pendiente. Hay que pintar la parte amarilla, hay que pintarla. Oiga, está feliz siendo alcalde, ¿no? Estoy feliz siendo alcalde, la verdad es que es una pega muy entretenida, es muy desafiante. Pasan por Providencia más de 2 millones de personas al día, así que siempre pasan cosas. Algunas muy positivas y otras obviamente también negativas que requieren emergencias, pero tenemos un súper buen equipo. Y hay otra cosa, que yo soy bien disperso, y entonces esta es una pega ideal para los dispersos. Porque hay muchos temas. Porque todos los días parto hablando desde los árboles y las plantas, y terminamos hablando de educación, de salud, de las calles. Así que no, la verdad es que es genial, es bien entretenido, pero sobre todo es porque uno tiene buenos equipos con los cuales puede hacer cosas. Y hay un desafío enorme que yo creo que tienen todos los alcaldes de Chile, ¿no? Que es que primero estás muy cerca de los problemas de las personas, pero tenemos costos al alza en los bienes públicos que tenemos que entregar y los ingresos no van a la misma alza. Entonces yo creo que hay una primera cosa al tiro para los próximos gobiernos. Tienen que gobernar con los alcaldes. A propósito, este proyecto de ley que le quita recursos a Vitacura, a Las Condes, a la Universidad, ¿también le quita a Providencia? No, porque Providencia ya paga un 65%. Sí, bueno, pero Las Condes y Vitacura también. No paga, o sea, sí, Vitacura y Las Condes sí, pero nosotros somos, junto con Vitacura y Las Condes, las únicas 3, junto con Santiago, que se lo bajaron después, eran 4 comunas que durante mucho tiempo pagaban el 65% de todos nuestros ingresos. Nosotros le aportamos 80.000 millones al Fondo Común Municipal. Ya, pero no están en el proyecto aportando más todavía. No, porque la que sí se incorporó en eso es Lo Barnechea, que no estaba en el 65%. Claro. Y yo creo que hay una cuestión que hay que poner, que es justamente la población flotante, porque hay comunas que reciben millones de personas y por tanto no es razonable que solo los residentes sean los que paguen esos bienes públicos, como por ejemplo el barrio de calles, la seguridad, la mantención de las veredas, de los parques, de las plazas, etcétera, porque lo que pasa en Providencia, decimos nosotros, no se queda en Providencia, por lo menos tiene efecto en la región metropolitana. Claro. En la enseñanza media, el 92% de nuestros estudiantes no viven en Providencia. No son de Providencia. Entonces, también hay un desafío y una oportunidad, ¿no? Porque cómo nos tratamos dentro de Providencia tiene efecto luego después en toda la región metropolitana. Ahora, la invitación de hoy día era para que habláramos de política, así que otro día hablamos de Providencia, porque me interesó el tema de los colegios, pero hay muchas cosas que hablar. Tiene una larga relación con José Antonio Kast. Fueron bien amigos, se pelearon en un momento. ¿Ahora cómo están? Bien. Bien, mira, como dice la canción que introdujo esto, Watching the Wheels, que es una extraordinaria canción de John Lennon. Viste que mañana se cumple 45 sí, años de la muerte de Lennon. Que por de pronto tiene también una versión de Charly García y otra de Chris Cornell, que es maravillosa. Ah, mire qué buena, no sabía. Es una de mis canciones favoritas, así que por eso lo sé. Ah, mire qué buena. Claro, entonces, si uno escucha esa canción, es divertido, porque John Lennon en algún minuto él cuenta en la canción que sus amigos le dicen que cómo es posible que esté tranquilo mientras ve cómo las ruedas ruedan, ¿no? Claro. Cómo los autos pasan. Y uno podría tomarse la política así, ¿no? Como una especie como de que ve cómo las cosas pasan. O, al revés, puede tratar de ser alguien que se meta mucho más en los detalles. Yo creo que eso fue lo que me pasó a mí. Es la razón por la cual hoy día soy alcalde. Es la razón por la cual apoyé también a Evelyn Matei, quien aprovecho de mandarle un abrazo. Y era mi candidata, obviamente, pero quien pasó a segunda vuelta es José Antonio Kast. Entonces uno tiene una oportunidad de ver la política solo bajo el espejo retrovisor. Y eso, dado que hoy día terminó la Fórmula 1, significa que vaya a chocar de todas maneras de frente. Y la otra alternativa... Claro, si estás mirando para atrás. Exacto, si solo estás mirando para atrás. Entonces la otra alternativa es que vayas mirando hacia adelante. Entonces sí, nosotros tuvimos diferencias, no hemos resuelto algunas de esas diferencias, sin embargo eso no significa que hoy día yo no lo apoye a él como candidato a presidente, espero que gane. Creo que va a ser el presidente más votado de la historia de Chile y por tanto va a tener una tremenda responsabilidad por los próximos 4 años. No es posible. Pero usted abandonó la Cámara de Diputados para ser portavoz del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Sería portavoz de un gobierno de José Antonio Kast? O sea, yo no dejo la alcaldía de Providencia porque lo estoy pasando muy bien además. Solo teóricamente, sí. No, o sea, yo creo que es importante que... Se lo pregunto en el sentido de que no hay tiempo para pensar a todo esto. No, pero lo que pasa es ¿Qué es de lo que significa ser portavoz de un gobierno? O sea, en ese nivel de compromiso. No, lo que te iba a decir es que yo he visto buenas señales de parte de José Antonio Kast desde la primera vuelta hasta ahora, en entender de que esto no es algo del Partido Republicano ni de él como persona, sino que necesita ampliar los márgenes. ¿Usted le cree eso? Lo he visto ahí. Nos invitó como alcaldes a varios, hicimos una reunión, éramos 50 que estábamos físicamente, otros 50 que estaban conectados por Zoom. Y él insistió mucho en esto, ¿no? Esto no es una elección que se trata solo de mí, digamos, y del Partido Republicano, sino que requiere, no dijo la palabra coalición, pero que requiere un espectro mucho más alto. Ya. Y en eso yo creo que va a ser fundamental, es donde Chile Vamos tiene un rol importante que poder cumplir. Y entonces cuando uno le toca ser vocero, no es solo de una persona, sino que también es de un conjunto de cosas que están pasando al mismo tiempo. Yo creo que eso es algo que al menos he visto buenas señales por parte de José Antonio Kast. Me alegra, por ejemplo,
más que la incorporación, el apoyo de la familia Piñera, que creo que fue extremadamente generosa, de Eduardo Frei, de personas de demócratas, de independientes, porque eso también te amplía la mirada. Yo creo que hoy día el desafío es más parecido al apruebo rechazo que a otras divisiones del pasado. Pero usted que tiene tanta experiencia como vocero, como portavoz, ¿qué diría, si fuera portavoz de Kast, qué diría cuando lo critican por depende, por las inexactitudes o las es que justamente indefiniciones? Como mi ADN es contestarlo todo, yo entiendo que tiene que haber un punto intermedio, ¿no? Entre no decir y contestarlo todo. Probablemente él debiera contestar algunas cosas de manera más precisa, y en el debate del martes yo creo que lo vamos a ver. Son 2 horas 40 de debate, es largo, son 5 periodistas que van a estar preguntando, por tanto es más difícil hacer que corra el tiempo. Yo creo que en todo caso estos debates modifican bien poco la decisión, porque lo estructural hoy día está puesto en orden y seguridad. Esa es la razón por la cual creo que José Antonio Kast ha sido consistente tuvo un bajón en algún momento y después subió de nuevo y pasó con una muy buena distancia sobre el tercero cuarto. ¿Orden y seguridad más que economía? Pero es que dentro de la seguridad yo no diría que es solamente crimen, sino que también es como certezas en que las personas quieren poder caminar tranquilos por las calles, mantener sus trabajos y que haya un Estado que en vez de ponerle trabas, los ayude a resolver sus problemas. O sea, que sepan que si se enferman no van a tener que estar esperando tantos años en una lista de espera, que si se queman sus casas producto de un incendio... Seguridad en sentido amplio, digamos. Seguridades. Si se queman sus casas se van a poder reconstruir y no como en este gobierno. Entonces, yo creo que en eso José Antonio Kast ha sido mucho más claro en este gobierno de emergencia. Y eso es lo estructural de la campaña. Ahora, dicho eso y asumiendo que es correcto lo que usted dice en términos de que lo estructural es el gobierno de emergencia, y asumiendo también que el éxito es un buen lubricante, digamos, igual no debe ser tan fácil tener en perspectiva un gobierno con gente que los trató muy mal, digamos, ¿no? Como el Partido Republicano, cuando ustedes estaban en el gobierno, los trató muy mal. O sea, a mí me tocó físicamente ir a recibir la carta en donde se declaraban opositores. Y en ese momento era José Antonio, no era presidente, era el senador Rojo Edwards. Estábamos todos con mascarillas, pero yo quería ver las caras también, pues. Así que me tocó a mí recibirla. Y obviamente que eso duele. La pregunta es que en la alternativa de hoy día, donde hay una continuadora de un muy mal gobierno en todos estos temas que hemos conversado, o sea, en seguridad, en las listas de espera y en salud en general, en vivienda, en economía, en trabajo, y además dirigido por el Partido Comunista. O sea, es como multiplicado por 2. ¿Viene el presidente del Partido Comunista? Sí, me he topado ahí con pero una cosa es votar, una cosa es el voto en segunda vuelta y otra cosa es gobernar. Y lo que estamos hablando es la posibilidad de gobernar con un eventual gobierno de José Antonio Kast. Yo soy colocolino, así que yo nunca me pongo el triunfo antes de que ganemos. Aprendido de la experiencia. Sí, el centenario... No, eso fue para la Católica. El centenario es una gran enseñanza. Parece como al próximo centenario nos vaya muy bien. pero sí, una cosa es ganar y otra cosa es gobernar, sin lugar a dudas. Entonces, y por eso, gobernar con gente que los trató tan mal. Sí, pero es que yo creo que de nuevo ahí voy a esta imagen, digamos, del espejo retrovisor. O sea, los problemas del pasado no pueden condicionar las alianzas de futuro. Y yo creo que ya estuvimos juntos en el último tiempo. O sea, el apruebo rechazo fue una cuestión relevante, donde llegamos a ese 62%, que incorpora gente inclusive del PDG. Entonces, es más allá que solo como los títulos de los partidos. Y yo creo que es necesario para Chile que se gobierne en una unidad. Entonces, yo creo que tiene que estar no solo disponible en Chile Vamos a entrar, sino que creo que va a ser muy importante Chile Vamos para el Partido Republicano y para José Antonio Kast, para poder hacer las cosas que hay que hacer. Si se dieran esos números, 62-38, los números del rechazo, ¿no le da susto que Republicanos intente pasar la aplanadora a todo el sector de la derecha? Yo no creo que sea tan holgado. Ojalá que sea 62-38. ¿Tiene un pronóstico? No, yo creo que es más cerca como de los 56-57, digamos, que de los 62. Que de los 62, sí, pero si fuera así. Pero hoy igual es una distancia muy grande, muy apreciable. importante, y entonces José Antonio Kast va a ser el presidente chileno más votado en la historia de Chile. O sea, si es 57 van a ser 14 puntos porcentuales de diferencia, así que ya... Que es gigantesca, y con millones de personas dando ese soporte. Yo creo que la experiencia... ¿No teme la aplanadora? La experiencia chilena y latinoamericana nos ayuda. A ver. O sea, yo creo que varios de ellos vieron la experiencia de Milei, que en esta primera vez que él pasa, ¿te acuerdas cuando Milei pasa como la segunda vuelta en el equivalente? Él dice algo así como, o se suman o se van. Sí. Entonces, esa fue una lógica como de aplanadora completa y total, y obviamente no le significó un buen triunfo inicial. Y después como que empezó a agarrar más personas. Yo creo que acá
no estamos en la situación de Argentina, es muy distinta, ni José Antonio Kast es Milei. Sin embargo, yo creo que las señales que ha dado en estas últimas 3 semanas van en la línea contraria a lo que hicieron en Argentina, ¿no? Como que o te sumas o te vas, sino que es más bien cómo nos juntamos para hacer los cambios que son necesarios en la emergencia. Ahora, una cosa que puede ser particular, que es que el éxito del gobierno de Kast en orden y seguridad, supongamos que lo hace muy bien y que es capaz de poner barreras, digamos, a la entrada, el flujo de migrantes, de que hay una voluntad muy importante en términos de crimen organizado, etcétera. Siempre en las sociedades, después del orden y la seguridad, viene la demanda por más libertad. Y eso requiere cierta flexibilidad. Y ahí es donde Chile Vamos puede aportar también lo propio. O sea, no es solo en lo concreto, a lo largo de todo Chile, que van a necesitar personas que sepan ejecutar política pública, sino que también después es esta mirada que te permite flexibilizar tu propia agenda. Porque de lo contrario, hay algo que es inevitable, que va a haber alguna crisis. No sabemos cuándo, no sabemos por qué lado va a ocurrir. Y ahí es donde es la prueba de fuego, es el test ácido de los distintos gobiernos. Y es donde Chile Vamos tiene la experiencia. A mí me tocó asumir como vocero de gobierno cuando el presidente Piñera tenía 10% de aprobación. O sea, uno sabe lo que es la resiliencia, digamos, en esos momentos. No queremos que eso pase. No era un momento fácil, digamos. No lo era, pero sin embargo uno puede salir adelante. Entonces ahí esa flexibilidad yo creo que va a ser muy necesaria y la puede entregar Chile Vamos. Cuando usted dice después del gobierno de emergencia viene la demanda por libertad, ¿a eso se refiere en una entrevista que aparece hoy día en La Tercera de la periodista Eugenia Fernández? Usted dice, no puede haber retrocesos. ¿Ve el riesgo de retrocesos? O sea, están las preguntas en estos días de como qué ocurrirá como en la agenda valórica y qué ocurrirá en algunas otras materias. Usted dice, en la entrevista dice, me siento orgulloso de haber firmado la ley de matrimonio igualitario. Efectivamente. Que es una ley que Kast no le cae bien, digamos, por decirlo menos. Sí, y por tanto, eso ya es ley. Y como es ley, tendría que pasar por el Parlamento, y ahí yo veo que Chile Vamos tiene que cumplir un rol muy importante en articularse con el Partido Republicano, con lo Nacional Libertario, y con las fuerzas independientes, con el PDG y con quienes sean, para obtener avances. Y yo consideraría que eso sería un retroceso, y por tanto no veo cómo. Derogar aborto en 3 causales, Exacto. Yo no veo que ninguna de esas materias se va a meter Kast en eso. Hasta ahora él ha dicho que su tema es este gobierno de emergencia, por eso te decía que su éxito puede significar luego esta demanda como por libertad, donde alguien podría empezar a dibujar, digamos, una línea sobre temas más valóricos, donde Chile Vamos tiene cierta experiencia, pero yo no creo que vaya a haber retroceso en esa materia, y al menos algunos de nosotros vamos no solo a defender, sino que promover esas ideas que hicimos en el pasado y que queremos seguir promoviendo. ¿Y cuáles serían líneas rojas para usted o para Chile Vamos? O sea, para mí la defensa de la dignidad humana es una cuestión esencial. Y, por ejemplo, el matrimonio igualitario para mí es una línea dentro de la dignidad humana. Luego viene la libertad humana, cuyo límite es la dignidad. O sea, ahí hay ciertos puntos en los cuales vamos a estar de acuerdo. Yo veo que hay quienes te dicen, oye, pero son tan distintos los republicanos de los demócratas o algunos otros independientes. Yo creo que uno tiene que recordar cómo la Concertación, junto a algunos de la democracia cristiana, que habían estado con Elwin y otros, digamos, en la tesis de que tenía que haber, digamos, un golpe de Estado, versus los que venían del PS Almeida y compañía, digamos, que habían estado por la vía armada. O sea, ese rango era muchísimo más alto, estamos en otra situación. Sin embargo, ¿hay más diferencia ahí que en las diferencias que hay ahora? Sin lugar a duda. Lo que quiero decir es que hay muchas más cosas que nos van a unir, y en estos temas yo creo que Chile Vamos no tiene que ni licuarse ni amilanarse. Hay temas que para mí son centrales: la defensa de la dignidad humana, la defensa de los derechos humanos. Ya, en concreto, derogar aborto en 3 causales, derogar matrimonio igualitario, por ejemplo, no. Yo creo que no se puede. Y otra cosa, se lo preguntamos en el debate Archi, vetar la ley de eutanasia. Vetar el aborto, o retirar o sacar de tramitación o dejar que se muera el proyecto de aborto sin causales. O sea, ¿ese tipo de cosas son importantes para Chile? Yo creo que son importantes en términos del aborto sin causales. Yo veo que solamente lo ocuparon más bien como estrategia electoral desde una extrema izquierda. Y tampoco pasaría dentro del Parlamento actual. Ya no pasó por el Parlamento actual, digamos, ya lo votaron una vez y lo votaron en contra, y yo creo que está bien que lo hayan votado en contra. Entonces, tiene que haber cierto límite. Ese no es problema, pero eutanasia. La eutanasia, lo que decía usted, yo creo que es un punto un poquito más enredado. A mí me gustaría que se avanzara mucho más intensivamente en cuidados paliativos. Yo le pedí muy pocos proyectos de ley siendo diputado al presidente Piñera. Uno de ellos fue cuidados paliativos. Y se aprobó como el marco general de cuidados paliativos. Nosotros hoy día tenemos cuidados paliativos universales para los cánceres, pero no para otras enfermedades. Harto bien, digamos. Y funcionan súper bien. Y en los hospitales públicos, especialmente donde hay una mucha mejor capacidad. Exacto, para todos. Sin embargo, nos faltan para las otras enfermedades que son degenerativas, que son muy dolorosas, y los cuidados paliativos son demasiado relevantes. Ahora, esto es un tema personal, ¿no? Pero habiendo ya aplicado cuidados paliativos, hay ciertas enfermedades que son refractarias a esos cuidados paliativos. Y a mí me parece que ahí uno sí podría llegar a una ley de eutanasia.
Sin embargo, eso me parece que es discutible, tiene que darse dentro del Congreso. Lo que pasa es que no estamos en esa etapa. Sí, está avanzando. O sea, podría salir la ley durante el próximo gobierno. Y lo que veo es que el gobierno está poniéndole urgencias a proyectos de ley de manera electoral, o sea, de manera obvia, para tratar de ver si puede pegarle un masticón, digamos, a alguno de los sectores. Y yo ahí les tengo una mala noticia, yo creo que es muy tarde, porque han sido 3 años y medio de un muy mal gobierno. Entonces, la principal carga que tiene Janet Jara no es su militancia del Partido Comunista, es ser continuadora de un mal gobierno del Frente Amplio con el Partido Comunista. Hablemos un poco del debate de Natel del próximo martes. Algo insinuó, le gustaría ver a un cast más definido, más preciso en sus respuestas, ¿no? O sea, en los debates de la vez anterior, digamos, no en esta elección presidencial, sino que la vez anterior, él jugaba un rol que era mucho más activo. Yo entiendo que hoy día estamos en una situación distinta. Por de pronto él es el que va primero. Él es el favorito ahora y no era el favorito hace 4 años. Efectivamente, es el favorito, por tanto tiene que tener bastante cuidado. Creo que ha hecho muy bien en no pisar el palito en algunas cosas. En no picarse. Y no picarse. Ya. Para aquellos que somos picados, digamos, y que somos apasionados, entonces, por eso te decía. ¿Usted se pica en los debates, sí? He aprendido a contenerme. Ya. Pero esta es como una pelea desde... Yo me acuerdo cuando era ministro no se picaba, en la entrevista no se picaba. No, claro, pero esto es algo que he ido trabajando desde sexto básico en adelante. Ya, o sea, un trabajo largo ya. Tengo 45 años, han sido como 35 años. Ya, bueno, no se picó. Claro, yo creo que eso está súper bien. Pero tiene que ser más preciso en algunas cosas. Pero tiene que ser más preciso en algunas cosas. Por eso te decía. Lo que decía el Quique Mujica al principio del programa, no sé si lo escuchó, que sobre migración no tenga una... Ha dicho que los va a expulsar, después que los va a invitar, después que se paguen el pasaje, después que el pasaje lo paguen los empleadores. Y todavía no explica el asunto. Ahora, hay una línea gruesa que él sí dejó que tiene efectos. O sea, el mismo hecho que haya personas que quieran salir antes de que él salga electo, significan ciertas expectativas en que la mano viene distinta. Y eso es súper claro. Entonces, ¿cuál es el mecanismo concreto con el cual tú vas a decir, mire, ¿sabes que vamos a cerrar la frontera? Vamos a poner que sea delito el ingresar de manera ilegal. Bueno, eso tiene que materializarse. Entonces, yo creo que hay un plan en donde él podría contestar con mayor acuciosidad. Y no solamente mantenerse en una línea como gruesa de decir, nosotros lo que queremos es frenar el ingreso y al mismo tiempo que hayan expulsiones, que se pueden, porque en el gobierno del presidente Piñera nosotros hicimos 10 aviones propios, digamos, que fueron a Venezuela, y si no hay otras vías por las cuales se pueden hacer. Era la época en que Venezuela recibía aviones, eso sí. Sí, pero es que los puede recibir igual, si no pueden ir a Colombia y después hacer por tierra. O sea, hay distintas fórmulas. Lo que quiero decir es que uno tiene que meterse también en el detalle de algunas de estas cosas. Pero ¿no sería bueno que José Antonio Kast diera esos detalles? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque te da ciertas certezas de una persona que hoy día va a ser el próximo presidente y por tanto uno necesita también cierta claridad. Ahora, de nuevo, sin pisar el palito, por eso te decía, yo me pongo como antiejemplo, porque me gustaría contestarlas todas. Yo entiendo que eso no es lo que hay que hacer en un debate, sobre todo en una campaña de Janet Jara que comenzó con una agresividad brutal, que comenzaron también en redes sociales con campañas de mentira, con inteligencia artificial, con distintas cosas que yo creo que es el anticipo de lo que van a hacer cuando sean oposición. Les queda muy poquito rato de oficialismo, van a pasar a ser oposición el 15 de diciembre. El gobierno en igualdad de condiciones, como lo dijo Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, ¿implicaría que la UDI y RN deberían entrar, por ejemplo, a puestos importantes en la conducción del gobierno, al comité político, o deberían mantenerse como una cuestión sectorial y que el gobierno sea republicano? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que Chile Vamos tiene que estar totalmente disponible a lo que requiera, en este caso, el presidente Kast, una vez que gane, digamos, el 15 de diciembre. No sé si el comité político, en el entendido de que hay un grupo de ministros que son los que están dentro de la moneda que se reúnen, pero sí tiene que haber una instancia de coordinación política estratégica. Como fue en este gobierno, que no todos los del comité político Exacto. estaban en la moneda, digamos. Había una reunión en la cual se juntaban quienes eran ministros, es decir, el Poder Ejecutivo, pero también con el Poder Legislativo. Es fundamental que uno pueda avanzar en algunas materias dentro del Congreso y que no aspire solamente a mantener, como hizo el presidente Boric, a mantener su propio 30%, porque eso te lleva a sacar algunas demandas identitarias que, claro, te sirven para el 30%, pero no te sirven para gobernar completamente. Y si nosotros seguimos en esa misma lógica, vamos a seguir descendiendo en materia de expectativas futuras. Yo veo que hay un problema de esperanza que es muy brutal. Entonces uno necesita ver que hay alguien que levanta la cabeza y que no solo la batalla entre los tuyos y los míos, y los de acá y los de acá, sino que hay una posibilidad de ponernos de acuerdo en materias que hoy día los chilenos están realmente pendientes. Yo creo que, y algo que decía en la entrevista de hoy día, ojalá que el pacto social que nosotros rehagamos, en vez de hacerlo a través de la Constitución, sea a través de la educación. Eso es lo que yo esperaría, que hubiese un cambio bien sustantivo en los próximos 4 años. Que ahí haya un acuerdo transversal. Efectivamente, porque... ¿Con una meta explícita?
O sea, por que ejemplo. nosotros tengamos liceos de excelencia, que pueden ser los bicentenarios y otros más, que los recuperemos de manera que realmente sea el mérito y el talento el que te pueda llevar lejos y el que haga que hayan estudiantes de nuestros liceos de Providencia, de los de Santiago, que puedan hacer que entren a estudiar medicina en la Universidad Católica o en la Universidad de Chile. O sea, hemos perdido a estudiantes muy talentosos que antes iban a nuestros liceos de excelencia y que entraban a las carreras más selectivas de Chile. Hoy día, lamentablemente, eso cada vez es más bajo. Y eso fue producto de malas políticas, de una ideologización en materia de educación, de sacar el mérito. Entonces yo creo que ahí hay algo en donde yo esperaría que se pueda como volver a aquietar, pero al mismo tiempo volver a promover desde la perspectiva de la educación. Dos cosas antes de cerrar. Uno, el asunto de los indultos que reabrió el diputado José Carlos Mesa, probablemente sin intención, digamos, pero que lo reabrió. Sí. En términos del indulto a los pederastas y todo eso, debería cerrarlo, Cast. ¿De alguna yo creo manera? que sí. Más aún, ¿Para bien o para un lado o para el otro? Digamos. Claro, yo creo que es más bien la respuesta de que no van a haber esos indultos. No ninguno. Claro, exacto. Hay un par de proyectos de ley que están en el Congreso que sería bueno quizás también empezar a discutirlos, en donde se le quita esa facultad de indulto al presidente de la República. ¿Si indultara a Krasnov, como acusa Jara? No, si lo indultara, ¿a usted qué le parecería? Mira, un criminal que está en la cárcel condenado a 1047 años de cárcel debe permanecer en la cárcel, digamos. O sea, esa es una línea roja absoluta, completa y total. Para mí la defensa de los derechos humanos significa también una promoción de los derechos humanos. No solo sobre pasado, sino que sobre presente y sobre futuro. Y una persona que está condenada a 1047 años de cárcel tiene que permanecer en la cárcel. Y una última cosa, lo de Vanessa Kaiser, la senadora electa por la Araucanía, que dice a los 6 meses nos van a estar haciendo un golpe de Estado, haciendo el símil con lo que pasó en el estallido, digamos, no se refiere a los tanques, digamos, ¿no? A ver, yo creo que uno ya ha visto algunos ejemplos de que la izquierda va a ser una oposición durísima. Como dijo Pamela Giles, en el sentido de la vida imposible, ¿no? Entonces uno lo ha visto en algunos vestigios, digamos, ahora. Lo que pasa es que todavía son... ¿Cómo en qué? No, en opiniones de ellos mismos, en ciertas formas, como una política como del espectáculo, más bien como de performance. Creo que la misma Janet Jara en el último debate ya empezó a tomar ese tono, ¿no? Ese tono que para muchos de nosotros significa como revivir esos ruidos octubristas, como que vuelven a emerger. Yo creo que van a estar preparándose para eso, pero hoy día es una audiencia distinta. Se le fue la mitad del público del estadio, porque aquellos que en el pasado justificaron la violencia, aquellos que en el pasado romantizaron esa violencia, y que dijeron que lo que venían era cambiarlo todo y que por tanto que había que hacer una nueva constitución, perdieron, y perdieron por mucho, y perdieron por goleada, y no perdieron solamente por una campaña, sino que perdieron porque se desacoplaron de lo que los chilenos quieren con respecto a su identidad de futuro. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad de nosotros de que esa fiebre izquierdista que nos provocó Terciana, cuyo antídoto, digamos, fue el rechazo, luego produjo otra fiebre, que significó que la mitad fue electa del Partido Republicano y ganó en contra, con una menor intensidad. La pregunta es si es que acaso en este péndulo hay algún momento en donde uno no solamente pasa por el centro, sino que se queda allí. El centro no es el promedio de los extremos, sino que el centro es una posición que no es extrema. Yo creo que yo al menos quiero seguir empujando desde allí a la lógica de la colaboración, a la lógica de que haya un espacio, por ejemplo, en la comuna de Providencia, en donde se conviven los diferentes, porque de eso se trata la democracia, donde conviven los distintos en armonía. Capaz que eso lo encarna en el liderazgo municipal en el futuro. Ojalá, pues eso. No estoy abriendo la campaña de 4 años más. Entonces. Ojalá, eso esperamos. Jaime, muchísimas gracias por Muchas gracias. Con el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, hoy en Mesa Central por la pantalla del 13.